Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 33 de hermenéutica. El tema que vamos a estar desarrollando hoy es cómo interpretar las epístolas. ¿Sí? Como decimos siempre, la hermenéutica son diferentes métodos para la interpretación de textos, en nuestro caso, la palabra de Dios, la Biblia. Y la idea, bueno, es justamente sacarle el mayor provecho espiritual a cada texto bíblico. Hoy vamos a ver diferentes métodos y puntos a tener en cuenta a la hora de leer las cartas. Y esto es importante porque 21 de los 28 libros que forman el Nuevo Testamento son cartas. ¿Sí? En primera medida son cartas escritas de personas a congregaciones o a personas particulares. Y después a una mirada más macro, nos incluye también a nosotros. Este punto ya lo vamos a desarrollar más adelante. Muy bien, el primer punto, la primera herramienta que vamos a estar viendo hoy es la estructura. Vamos a ver que estas cartas son, aunque son antiguas, ¿sí? Tienen una estructura bastante similar a las cartas con las que nosotros estamos familiarizados, inclusive con los emails o los correos electrónicos que hoy mandamos. La mayoría de las cartas comienzan con una identificación del remitente y también con una aclaración a quién va dirigida esta carta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién la está escribiendo y a qué público está apuntando? Lo siguiente, en general, después de la presentación, de saber quién es el que está escribiendo, es un saludo, ¿sí?, de esta persona. En general, no se da en todas las cartas, pero en general es una estructura que vamos a ver mucho. Y este saludo está acompañado por palabras de oración o acción de gracias, ¿sí? A veces nos vemos tentados a avanzar de forma rápida, podríamos decir, el saludo, esta presentación inicial. Bueno, ya sé, la escribió Pablo, listo, sigo, vamos al hueso, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la realidad es que dicen los que saben, y nosotros podemos comprobarlo en la palabra de Dios que es así, que muchas veces estos saludos o estas bendiciones tocan temas que se van a ir desarrollando a lo largo de toda la carta, de toda la epístola. Entonces, es interesante también entender que están ahí por propósito de Dios y que por lo tanto deben ser leídas como tal, palabra de Dios. No, estos son cosas que no entiendo mucho, que no me dicen nada y pasarlo por arriba, sino que también tienen que ser estudiados. Bien, los estudiosos reconocen que en muchas de las introducciones y conclusiones de estas cartas se encuentran lo que ellos llaman paréntesis hermenéuticos enmarcados. ¿Qué nombre que le han puesto? Lo que, volvemos a repetir, nos ayuda a nosotros para la interpretación. Muy bien, continuamos. Después del saludo y la introducción, viene lo que se conoce como el cuerpo de la carta, que en muchos casos puede dividirse en grandes instrucciones teológicas y éticas, aunque también hay otras que son más difíciles de dividir o de englobar por temas, como podría ser, por ejemplo, el libro de Santiago o la primera carta de Juan. En otros no, se puede distinguir tema por tema y clasificarlo de esa manera. Para cerrar estos textos, una vez terminado lo que sería el cuerpo de la carta, nos encontramos, aunque no siempre, con una bendición final y un saludo de despedida. Cuando un autor se aparta de las escrituras habituales, es importante que nosotros, los lectores, nos preguntemos el porqué de las anormalidades, ¿sí? Cuando vemos que alguien que está escribiendo de pronto rompe alguno de estos esquemas básicos de cualquier carta, nosotros tenemos que prestarle un especial punto de atención a eso. Por ejemplo, en Hebreos no encontramos en ningún lado la identificación explícita de quién es el autor. En Gálatas no encontramos que Pablo escriba
su acción de gracias hacia justamente la iglesia de Galacia. Y todo esto tiene un porqué. Pareciera que en estos aspectos uno estaría buscando el pelo al huevo, como a ver por qué no lo puso, a ver por qué sí no lo puso. Pero cuando realmente nos metemos en la palabra de Dios y verdaderamente nos paramos sobre la verdad de que todo lo que está acá tiene un propósito, de que todo lo que está acá es lo que Dios quiere que esté acá, no hay ni una coma ni una jota que salgan de la Biblia, que podamos acomodar y entendemos que todo está en su lugar justo, entiendo entonces también que no puedo pasar por alto estos detalles. El segundo punto que vamos a estar viendo es el carácter ocasional de las cartas. Esto quiere decir que nos vamos a encontrar con un contexto y una función específica para un tiempo y personas específicas, ¿sí? Si esto fuera únicamente así, ¿qué sentido tendría hoy leer estas cartas, estudiarlas, escudriñarlas? Yo no soy Teófilo, no soy Timoteo, no soy Tito, no voy a la iglesia de Galacia, no pertenezco a la congregación de Corintio. Entonces, ¿por qué a mí me interesa leer estas cartas que no están en primera medida apuntándome a mí? No es Pablo escribiendo a mí, no es Juan escribiéndome a mí, no es Juan escribiéndole a usted. Entonces, ¿por qué? Para responder esta pregunta, volvemos a pararnos sobre la verdad de que que la Biblia es la palabra de Dios. No podemos tener dudas al respecto. Entonces, más allá de la poesía, más allá de la retórica, la palabra, la parábola, el relato, o en este caso la carta, más allá de la forma de escritura, entendemos que todo lo que está escrito es palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Este punto ya lo hemos hablado bastante en varias ocasiones durante este estudio, pero es importante siempre traerlo a la memoria. Todo lo que está en la Biblia es para nosotros. Y a eso vamos, ¿no? Lo segundo a tener en cuenta es que aunque no seamos el objetivo primario de las cartas, las situaciones de las que se hablan pueden trasladarse tranquilamente a nuestras congregaciones y a nuestras propias vidas. Obviamente para poder hacer esto de forma correcta debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo a la hora de leer la palabra de Dios y vamos a vernos estimulados a perseverar en aquello que venimos haciendo bien y nos vamos también a encontrar confrontados sobre aquellos que afectan nuestra relación con Dios. De esta manera podemos hacer propia cada texto bíblico, hacer propio cada texto bíblico. Vamos a hablar de otra herramienta para un estudio más completo de las cartas, que es dividir el texto en unidades de discurso. Esto es lo que hablábamos al principio. Hay cartas que nos permiten, por así decirlo, recortar, no quiero usar la palabra recortar porque suena que uno filtra, ¿no? A dividir, vamos a decir dividir, a dividir el texto en justamente temas. Entonces, para hacerlo de forma correcta, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir las pistas literarias, lo que el autor quiso poner, y las estructuras que el autor dio. Por ejemplo, si hay un cambio de tema brusco, bueno, ahí entendemos que podemos dividir y estudiar por separado, escudriñando cada texto como si fueran diferentes cosas, entendiendo que forman todo un conjunto mayor, ¿no? Si cambia la persona gramatical, hay diferentes técnicas que podemos aprovechar para identificar estos cambios y dividir en el lugar que nos toque dividir. Otra herramienta es comparar varias versiones de un mismo texto. Existen diferentes tipos de versiones, hay algunas que son más modernas, tienen una forma de expresar las ideas con un vocabulario al que estamos nosotros más acostumbrados, hay traducciones que son más literales, hay herramientas que nos permiten estudiar y traducir desde el idioma original sin saber griego o hebreo necesariamente. Uno puede acceder a esto, por ejemplo, en los celulares,
y así poder sacar aún más enseñanza de la palabra de Dios, y nos ayuda también a entender un poco más la idea original, ¿sí? Este contexto de lo que se quiso decir. El otro día participamos de una charla con Andre y con los jóvenes sobre este tema, traducción bíblica. Y bueno, se hablaba de que la Biblia es el libro actualmente más traducido del mundo a la mayor cantidad de idiomas, y que nosotros, los que hablamos en español, tenemos la ventaja de tener no sé cuántas, hoy no me puedo acordar, le pregunté y tampoco se acordaba, pero era un número increíble de versiones en español de la misma Biblia. ¿Sí? No son versiones, son traducciones, ¿sí? Diferentes traducciones al mismo idioma, pero como decíamos antes, con palabras más contemporáneas a nosotros, o diferentes expresiones, pero tenemos una gran cantidad. Entonces, esto es muy loco, porque aunque es el libro más traducido del mundo, hay idiomas que todavía no tienen la Biblia para ellos. Y nosotros, sin embargo, los que hablamos en español, tenemos, ya les digo, no sé qué cantidad de Biblias, la Biblia es una, ¿no? Pero de traducciones. Entonces somos realmente bendecidos de parte de Dios de tener la misma palabra con diferentes formas de expresar las mismas ideas, y creo que no hacer esta comparativa podría ser desaprovechar lo que en otros países todavía es un sueño, tener la palabra en el propio idioma. Así que somos realmente bendecidos. Para finalizar, el último punto donde vamos a centrarnos es en aplicar el mensaje hoy. Y bueno, es con el propósito con el que leemos la Biblia, ¿no? Crecer nosotros, mejorar en calidad de siervos, amar más al Padre, conocerlo más. Entonces, si todo esto no tiene un sentido para mí mismo hoy, lamentablemente no deja de ser un libro más. Si yo en cambio busco podríamos decir aplicación diaria, pero en realidad lo que estoy diciendo es hacerlo carne, hacerlo una realidad en mi vida, lo que estoy leyendo, es que voy a poder aprovecharlo, ¿no? Estudiar por estudiar no tiene ningún sentido. Conocer por conocer, hay cientos de teólogos que conocen la Biblia inclusive mejor que nosotros y son ateos, y la estudian como un libro más. Entonces voy a esto, a la posibilidad de que esto sea una realidad hoy para nosotros. No es algo que pasó hace un montón de tiempo atrás, le pasó a otra gente. Es Dios hablando con nosotros. La expresión, la Biblia como palabra de Dios, es eso mismo, es una conversación, es Dios hablándonos a nosotros. Muy bien, y para que sea una conversación, obviamente, tengo yo que hablar con Dios, que es la oración. De esa manera cerramos el círculo. No puedo leer la Biblia sin orar, y no puedo orar sin leer la Biblia. Tengo una parte incompleta, tengo una pata chueca de mi mesa. Muy bien. Como decíamos, el conocimiento por sí mismo no salva a nadie, pero hacer propio esos conocimientos nos va a llevar a una relación cada vez más íntima con el Padre, lo que decíamos recién, nos va a llevar a valorar más el sacrificio del Hijo y a disfrutar aún más de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es completo esto. Hay casos en donde es difícil llevar ciertos puntos tocados en la palabra a nuestro contexto. Por ejemplo, en 1 Corintios 8 encontramos a Pablo instruyendo a los hermanos de esa congregación acerca de comer carne sacrificada a los ídolos. Vamos a ver cómo es esto. En ese tiempo, la carne que se usaba para los sacrificios de los ídolos, de los diferentes dioses paganos, era después comercializada a un precio más económico en las carnicerías del barrio, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Como tenía un precio más accesible, no era raro que los hermanos quisieran acceder a esas ofertas y compraran esa carne sacrificada a los ídolos. O no era raro de que
algún no creyente la comprara e invitara a algún creyente a comer y en la mesa hubiera carne sacrificada a los ídolos. Entonces lo que Pablo va a explicar es que no necesariamente comer esa carne sacrificada a los ídolos era rendir adoración a esos ídolos. El hecho de comer una carne no era en sí pecado. Pero lo que va a decir Pablo acá es que puede ser que haya hermanos nuevos en la congregación y bueno, con una conciencia más débil o no tan fuerte, podríamos decir, y bueno, el comer esa carne podría serles de tropiezo, o el ver a un hermano mayor, a un hermano con más tiempo en la fe, comiendo eso les podía significar eh, o algo mal visto o incitarlos a ellos a hacer algo con lo que su conciencia no estaba tranquila, y eso también es pecado. Entonces, bueno, perfecto, el contexto está perfecto, eso es lo que nos cuenta 1 Corintios 8. Ahora, en nuestras carnicerías no se vende carne sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿cómo yo puedo sacarle un provecho a esto? ¿Podría yo o usted decir, bueno, ¿por qué leer entonces 1 Corintios 8? Si ni como carne sacrificada a los ídolos, ni participo de almuerzos o cenas con carne sacrificada a los ídolos, porque esto sería importante para mí. ¿Puedo obviarlo? ¿Puedo leerlo rapidito como algo que no me toca directamente? Y la realidad es que no. Nosotros también podríamos sacar provecho para nuestra vida espiritual y para el cuidado de nuestros hermanos de este punto específico, por ejemplo. Así con todo. Y ahora ya para cerrar, no sé cómo te sentís vos frente a este estudio, frente a esta lección, pero bueno, llevamos 30 y pico, 33 clases ya de hermenéutica, herramientas para cada vez estudiar más y mejor la palabra de Dios. Y no sé si a vos te pasa, pero a mí me ha pasado en un primer momento y hace no mucho tiempo de que me parecía un poco tedioso. Como si yo antes podía leer rapidito, 5 minutos en el baño, abría la aplicación de la Biblia o en el colectivo, mientras me cepillaba los dientes, leía la Biblia, y ahora de pronto tengo que tener en cuenta todas estas cosas, prestarle atención al contexto, quién lo escribe, para quién lo escribe, en qué tiempo fue escrito. Puede resultar un poco tedioso. Ahora, la realidad es que esto es como la vida misma. Cuando éramos bebés necesitábamos que alguien nos haga el avioncito con la papilla de manzana para comer, y estaba bien, era normal, no teníamos dientes, necesitábamos una comida fácil de digerir y era lo correcto para nuestro tiempo, ¿sí? Para cuando éramos bebés. A medida que fuimos creciendo, tuvimos dientes, desarrollamos los músculos de la mandíbula, hoy podemos comer una carne sacrificada a los ídolos. No, mentira. Hoy podemos comer carne, masticarla, disfrutarla. ¿A qué voy con esto? ¿Te imaginas qué raro sería ver a un adulto, 30, 40 años, que venga la mamá y le dé una papillita en la boca y le haga el avioncito? Sería raro, sería hasta vergonzoso. Lo mismo pasa con el tiempo en la presencia del Señor. En un primer momento necesitábamos ciertas comidas blanditas, livianas, porque estábamos creciendo, estábamos desarrollándonos, necesitábamos de hecho hasta otro tipo de contenido bíblico. Pero ahora tenemos la capacidad, a medida que vamos avanzando, de comer cada vez más sólido. Entonces, te quiero recomendar lo mismo que me recomendaron a mí. No te estoy retando, no soy quien para hacerlo. Te quiero estimular, te quiero motivar, como a mí me motivaron y estimularon a disfrutar
de la presencia de Dios. Sí, es verdad, hay que tener 1.000.000 de cosas en cuenta a la hora de leer la palabra, pero esa es la idea, ¿no? Sacarle cada vez más provecho. Esa es la idea, conocer cada vez más y mejor al Señor. Y de hecho el objetivo de la hermenéutica es eso, es tener herramientas para poder conocer más, para interpretar cada vez mejor, quiere decir que esto va evolucionando y mañana habrá nuevos métodos y pasado y el domingo que viene vamos a ver nuevos métodos. Entonces, esto es algo de constante crecimiento. Te animo a eso, a pasar un tiempo, tal vez ya lo estás haciendo y esto son 5 minutos más de algo que ya estás haciendo, pero tal vez no. Te animo entonces a que separes un momento en el día, un momento real para buscar al Señor, que seas intencional con tu tiempo de búsqueda a solas con Dios. Que apagues tu celu, que realmente te sientes sin ruido, sin relojes que te apuren, que realmente tengas un buen tiempo de oración y que te puedas dedicar a un buen tiempo de lectura. Y soy cuidadoso con esto del buen tiempo y no decirte 5, 10, 15, 20, una hora, porque no hay recetas, no hay recetas. Lo importante es que vos elijas un tiempo específico, exclusivo, para pasar con Dios, con tu papá, con mi papá. Para algunos 5 minutos es una eternidad y para otros se pasa tan rápido, entonces no sé cuál es el tiempo. Capaz que hoy son 5 y mañana son 6, no tengo idea. Pero te insto, como a mí alguien y mucha gente me instó a pasar tiempo con el Señor, tiempo intencional, a realmente sentarme a buscarlo. Hace un tiempo estaban buenos los devocionales, esos cortitos, de no hay que pensar mucho, son 5 minutos, lo leo, ya cumplí. Estaban buenos, pero ahora hace falta comer un poquito más sólido y disfrutar así cada vez más del Señor. Me voy, ya termino con esta frase. Escuché hace poco esta frase y me encantó y te la quiero regalar y te prometo que ya estoy terminando. El predicador decía, ¿sabes cómo se muere espiritualmente? ¿Sabes cómo hay que hacer para morirse espiritualmente? No ores, no leas y no compartas tu fe. Qué importante es entonces pasar tiempo con la palabra de Dios, ¿no? Nos mantiene vivos. Nada más, espero que haya sido bendición, espero que estas herramientas te bendigan y te ayuden y nos ayuden en la búsqueda del Señor. Y bueno, hasta la próxima.